Bueno, pues hoy se ha pronunciado el presidente de la Diputación de Ourense. Ayer daba una mini declaración desde Madrid, pero hoy tenía un acto con los Suaves, una coincidencia bastante llamativa, lo van a ver enseguida en las fotos, y daba algunas explicaciones, no muchas. Básicamente el discurso es el mismo que ayer, pero habló un poco más. Vamos a verlo. Mucha expectación sobre sus espaldas, pero Baltar sigue adelante. No se plantea dimisión, como diría. En absoluto, en absoluto. No niega que su voz sea la de las grabaciones. Recoñece a súa voz nesas grabacións? Bueno, accións legais. Pero pretende separarlas de su cargo como presidente de la Diputación. Absolutamente de índole personal, que non ten nada que ver con esta institución. Baltar recibía a los Suaves, que ellos sí anuncian su despedida, e intentaba parecer distendido. Vine moitas veces que aquí esto es moi divertido. Llegó a proponer una plaza con su nombre en Londres, donde cerrará la banda su gira. En Trafalgar Square a Baltar Square. Una apariencia de tranquilidad en la que quiso persistir. Estou absolutamente tranquilo. De absoluta tranquilidade, tranquilidade absoluta, dende a tranquilidade. Eso sí, Baltar asume que personalmente está tocado. Non é un trago agradable, o dano grave, personal, que afecta gravemente. Insiste en que recurrirá a la justicia y alega que no ha recibido aún documento de la Fiscalía alguno. Y cuando le preguntan por el apoyo de los suyos... Eu non vou a valorar as valoracións de outros. Está satisfeito co apoio que está recibindo do seu partido? Bueno, eu non preciso, non vou a valorar nada máis. Insinúa que no lo necesita, y aunque lo necesitase, ni una sola voz en el PP ha salido en su defensa. Bueno, enseguida vamos a escuchar más audios vinculados con esta investigación judicial y periodística también, audios que competen, en este caso, al expresidente de la Diputación, a José Luis Baltar, pero busco una primera valoración, empezando lógicamente por ti, Miguel Tellado. Parece que Baltar no se siente muy respaldado por el partido, y en cualquier caso, yo no sé qué crees tú en estos momentos que hay que hacer con este asunto. Bueno, yo creo que es evidente que es una cuestión muy desagradable, una cuestión muy desafortunada, y que desde luego, pues si se demostrase que los hechos que son denunciados son ciertos, pues estaríamos ante algo que es injustificable y que desde mi punto de vista personal sería una cuestión despreciable, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que quien denuncia tiene que demostrarlo, y por lo tanto es una cuestión que efectivamente, como decía Baltar, afecta a la intimidad de una persona, de una familia, y que por lo tanto yo creo que hay que ser respetuosos con la intimidad de las personas, y que por lo tanto yo quiero actuar con cautela y con prudencia, ¿no? Yo hasta creo que conocer... todos tenemos claro que este asunto jamás estaría siendo comentado en esta mesa si tuviera que ver con algo de su vida en particular y sexual. Tiene que ver con otra cuestión, que es la mezcla de las dos cosas, la acusación que parte de esta mujer diciendo que le ofreció relaciones sexuales a cambio de un puesto de trabajo. Yo no sé si desde el Partido Popular, tú eres portavoz de esta organización, hoy se ha pedido explicaciones al presidente provincial del PP en la provincia de Ourense. A ver, desde el Partido Popular lo que queremos es que, bueno, pues se pronuncie la justicia, que se avance en la investigación y que efectivamente se pronuncie la Fiscalía y que se pronuncie la justicia, y yo creo que hasta ahí tenemos que actuar con cierta cautela y cierta prudencia, ¿no? Pero los partidos nos hacen estas cosas. Yo no he estado nunca en un partido político. Yo Cuando creo que sucede algo así, yo creo que el no señor llamas, Baltar, oye, ¿qué pasa con este asunto? Yo desde luego no he hablado con el señor Porque yo si estoy en una empresa y hago algo así, mi jefe me lo va a preguntar. Pues seguramente. Yo desde luego no he hablado con el señor Baltar, no he tenido ocasión, y no sé si alguien de la dirección autonómica ha hablado con él. Yo lo desconozco. Lo que sí digo es que yo creo que es una cuestión que hay que actuar con cautela, con prudencia, y ya digo, si esos hechos fuesen ciertos, serían despreciables y serían injustificables. Pero yo lo que creo es que debe hablar la justicia, y que, bueno, pues no tenemos la información suficiente como para saber qué es lo que hay detrás de este caso, ¿no? Y yo, ya digo, soy muy sensible a las cuestiones de la intimidad personal y familiar, y creo que una cuestión hay que ser más concreta, Miguel, sentido, antes de ¿no? escucharos a los demás, entiendo que se va a esperar desde el Partido Popular a los tiempos de la justicia, que todos sabemos cuáles son. Bueno, aquí lo que se ha dicho no se va a es tomar que ninguna la decisión política previa en la relación con Fiscalía este tiene asunto. que tomar una decisión, ¿no? Yo he defendido desde esta mesa, desde esta misma silla probablemente, la presunción de inocencia para muchísima gente, para el señor Besteiro, para gente que está en las antípodas políticas mías, y la defiendo también para gente de mi partido. Y creo que hay que ser prudentes y cautelosos, porque desde luego creo que esto no está nada claro, y que desde luego la contundencia con la que habla el señor Baltar nos obliga a ser respetuosos y a ser prudentes, y que la justicia, desde luego, acredita hasta dónde llega este caso, ¿no? Pero yo, desde luego, a mí no me gusta ser la Santa Inquisición con nadie, ¿no?
y creo que tenemos que ser respetuosos hacia todo el mundo. Manuel? Contundencia que tiña Francisco Granados, ¿no? Ese sinvergüenza da Asamblea de Madrid. Eso dice la justicia. Sí, o sea, Granados... Eso dice la justicia. Granados teña unha consistencia nas tertulias. Francisco Granados, ese home de Orlicitos que roubaba manchenos, que estuvo 3 meses dicindo que era absolutamente... Mira, si facemos a lista, Manuel, por eso carai, si facemos a lista... Que afirma con contundencia... Caso Baltar. Caso Baltar, quero decir. Eu creo que aquí o Partido Popular ten un problema... A sociedade galega ten un problema, e o Partido Popular ten un problema enorme, non? Porque é certo que eso ten que intervir un fiscal, ten que haber un suizo para determinar se hai ou non un delito penal, non? Os delitos son penales, sempre, creo. Se hai un delito. Perdón. Grazas pola corrección. Pero hai un feito previo, que son grabacións que todos os cidadáns de Ourense teñen escoitado nas radios, onde está a voz directa facendo declaracións execrables por parte dunha persoa que aparece todos os días dirixindo, e iso é un problema enorme. O Partido Popular non o pode resolver porque non pode votar a Baltar do partido. Quer dizer, que se aquí estivemos falando dun alcalde dun pobo pequeno que non tuvera repercusión política nos equilibrios do Partido Popular, xa estaba de fora. momento, Baltar no parece estar muy satisfecho con la respuesta que ha recibido de sus compañeros de partido. Se decía de una forma bastante evidente en lo que respondía hoy a los periodistas. Dejadme una cosa, porque en este asunto la mujer que ha presentado la denuncia bueno, pues no solamente mantuvo conversaciones con Baltar hijo, que él no niega. Se le preguntaba expresamente si se reconocía en esa grabación y no contestaba, no decía, no, yo no soy el de la grabación. Como si dijo, por ejemplo, nuestro convidado de ayer, cuando fue confundido por la jueza Pilar de Lara en la investigación de la Pokémon. Él no ha dicho que él no fuera la persona que aparece en esas grabaciones. La cuestión es que la mujer, la denunciante, grabó a más personas. Por ejemplo, al expresidente de la Diputación de Ourense. Es una investigación periodística, como saben, del diario.es, y vamos a escuchar algunas de las cosas que Baltar, padre, le habría dicho a la denunciante. Es que as cousas non son, están moi difíciles agora. Non sei, eu volverei para que diga, máis o Freire, e a mí dixo, eu sin que veño do crédito non encontrar porque a secretaria non veio. Pero como era para enero? Sí, pero non saliu, claro, porque pensan sempre que iba a salir en enero. Dice, en cuanto no presupuesto tiño trabalho, pero que non teña autorización para poder contratar. Mientras non teña, dice a secretaria non me deixa, non va. Todos que estamos todos nos xugados, estamos de 5 euros o pache por contratar. Tú ves que a xente agora non ten dinero por facer un favor, e depois o día seguinte estás ali no xugado. Agora, ademais, con estas cosas hai que andar con moito cuidado. Nem se pode falar por teléfono, non se pode, porque en tal xente mira tú como está a xente procesada. Simplemente por chamar e pedir unha recomendación. Eu volverei a dar mañá, pero eu, que eu sepa, eu vexo o boletín todos os días, eu no de onte non salira, o dois ainda non o vi. Que era para o principio, depois era para o 15. Todo o mundo pensaba que era para o 1 de enero, pero para o 1 de enero non salí. Estamos dando o 1 de febreiro aí, que é o Lugo, é o domingo. Eu xa te miro mañá, venga. Bueno, esta es una de las grabaciones de José Luis Baltar, expresidente de la Diputación, padre del actual presidente de la Diputación, que ya es un planteamiento que en principio llama la atención, busca una valoración casi trascendiendo. Estamos hablando otra vez de un Baltar, bueno, yo no sé si te merece alguna consideración. A ver, esto tiene, como se decía, dos componentes. Uno es el reparto de empleos desde la esfera pública por favores, o por intereses, o por contrapartidas, que es algo que tenemos que empezar a plantearnos si lo vamos a frenar o no, social y políticamente, porque por una parte esta crisis ha servido para que se despertara mucho más la sensibilidad de la gente y el carácter contrario a que esto existiese, pero a la vez está pasando la crisis y no están existiendo casos de cambios. Es decir, al final el sistema sigue con el mismo problema estructural. Bueno, esta grabación es antigua, estamos hablando de una grabación que se produjo pero cuando Baltar Padre era presidente todavía. En todo caso, tenemos imputaciones encima de la mesa en Galicia, fuera de Galicia, en muchos lugares justamente por este tipo de cuestiones, y todavía no sabemos hasta qué punto vamos a provocar un cambio político que haga que este tipo de prácticas dejen de existir con claridad. Pero con relación con los Baltar, a mayor en los favores, claro, esto es mucho más escabroso, porque lo que aquí se apunta, que es lo que él va a intentar salvar, es que el favor, en vez de ser de votarte en una asamblea de un partido, o de trabajar para el partido, o de ser un familiar, o ser un allegado, es que lo que la denuncia intenta plantear es que ha habido un intercambio de votos por favor sexual, que es lo novedoso, y lo da.
partir de ahí también digo una cosa. Siempre innovando en Ourense. No, lo novedoso, en la batería de corrupciones que hay es algo novedoso. Bueno, es una cosa, el de la televisión valenciana pero iba a estuvo lanzar también... una cuestión más. Viendo lo que está ocurriendo estos días, yo tengo la impresión de que decía que no se actuaba con contundencia para limpiar estos vicios del sistema, y yo creo que la puesta en escena de hoy de Baltar, dando normalidad y demás, así como pasen unos cuantos días más, incluso la declaración de hoy del padre, al final le ayuda, porque lo que está planteando es... ¿La declaración de hoy del padre? La grabación que le han hecho al padre. Pero que no es de hoy esa grabación. No, la que sale de hoy. No, vale. Sé que no es de hoy. Vale. La grabación que sale hoy en referencia al caso, porque lo que aflora es que no es una cuestión simplemente de una relación sexual de alguien por un cargo, sino que hay una relación de un entramado político de alguien que conoce al padre, al hijo, que conoce al PP, que ha trabajado en el PP, y es el Pablo problema Carballo, de buenas noches. Buenas noches a Vamos todos. a echar un poco la vista atrás. Ayer una persona hablaba del Baltarato, uno de nuestros tertulianos, Pablo Arangüena, decía el Baltarato. Sí, dicen que no hay quien resista el escrutinio de su intimidad, y en este caso difícil lo tiene Baltar. Bueno, 2010-2012 son las fechas en las que estábamos hablando, cuando se produjeron estas grabaciones, y en una de ellas Baltar, hijo, habla incluso de la figura de su padre. Ahora que lo comentáis, vamos a recordar un breve extracto, este. ¿Y cuál es mi problema? Que no puedo poner a parir delante del presidente. Claro, porque es total. Aquí todos los presidentes rajan del anterior del carajo. Por Rajoy Zapatero, que fue Turín. Bueno, pero pues ya lo sabías. No, pero no sabía la gran cantidad de historias que hay aquí. Ya le echarías alguna bronca, ¿no? No, prefiero no. Prefiero no echarle broncas porque bastante que gusto de ahora. Bueno, Bueno, que te dije eso y yo voy a cumplir eso. Ahora van a echar a 130 tíos a la calle y los conoces a todos, seguro, ¿eh? Y algunos te producirán especial satisfacción que te vayan a corriente. Tampoco. A mí me van a joder todos porque todos son hijos de no sé cuánto, que ya de no sé qué. Prefieres esos compromisos. Baltar Blanco sigue en esa conversación prometiéndole a la mujer amañar el acceso, las notas de acceso a una plaza de funcionario. Algo que lleva persiguiendo a los Baltar desde tiempos inmemoriales. Vamos a hacer un poquito de contexto porque Baltar sucede a su padre después de ese 15º Congreso Provincial del Partido Popular en Ourense. Además lo exhibía Baltar Pumar a su propio hijo casi como un triunfo y un trofeo personal. Tras 22 años lo hace al derrotar al candidato oficialista, apoyado por la dirección autonómica con Feijóo a la cabeza, Juan Manuel Jiménez Morán. Logra el 62% de los apoyos frente al 38% de su oponente. Luego alcanzaba la presidencia de la Diputación de Ourense y solamente unos días después de alcanzarla estaba en este plató del Vía V y decía esto. Vostede é consciente de que esta explicación que está dando moita xente que non acaba de querela, de todo tendo en conta que o presidente que renunciou é José Luis Baltar, non? Bueno, pois é unha situación absolutamente legal, absolutamente normal. Como pensa liberarse das comparacións que inevitablemente van a estar presentes tendo en conta que ocupa o cargo que ocupaba el? Bueno, pois eu non dedico ningún minuto do meu tempo a pensar neso, non? Eu penso que a xente é moi libre de facer calquer tipo de comparación. Eu son consciente de que non hai ningunha persona igual a outra, sexan ou non da mesma familia ou teñan a relación que teñan, e o que me teño que dedicar é a traballar. Empezaba entonces el trayecto del hijo como presidente de la Diputación y el del padre en su calvario judicial. Primero procesado, imputado y después condenado. La jueza consideró además probado que en el primer trimestre de 2010, coincidiendo además con el Congreso que elegía a su hijo, decidió contratar a 104 personas a través de un procedimiento que se tramitó sin sujetarse a la ordenanza reguladora. 16 porteros o 20 telefonistas para un mismo teléfono. Muchos alcaldes de la provincia le acompañaron al juzgado en señal de apoyo. La jueza lo inhabilita entonces 9 años por prevaricación. Bueno, y 12 de esos supuestos enchufados acaban en un centro cultural de Ourense, un centro que dirige el que hasta el momento había sido durante los 22 años de presidencia el jefe de prensa de Baltar Pumar. Esos 12 trabajadores que entran en 2010, los elige el Centro Cultural o usted no vienen dados a la Diputación. No, nosotros en ningún momento desde el Centro Cultural se participa ni en la selección ni en el Servicio de Recursos Humanos, que era quien despachaba con ese aspecto, entiendo que con el presidente. Fue jefe de prensa de Baltar 22 años. ¿Cómo acaba aquí entonces? Bueno, acabo aquí porque me presenté en
en su día a unas oposiciones que convocó la propia Diputación como técnico de promoción cultural, que aprobé en competencia, creo que éramos 6 o 7 personas, ahora la verdad no recuerdo. Bueno, y sale a la luz este documento que vamos a ver, fechado en 2006 y firmado por el puño y letra del entonces presidente de la Diputación, José Luis Baltar. Un documento en el que recoge los aspirantes a 4 plazas públicas como portero en la Diputación de Ourense. El margen derecho está repleto de anotaciones hechas a mano por el propio Baltar. Indican el parentesco o la relación con personas de la confianza de Baltar. A la izquierda, 4 candidatos aparecen marcados con una cruz. Ahora los vamos a ver. Justamente esos 4 candidatos marcados con una cruz por el puño y letra de Baltar acaban ganando la oposición, entre ellos la mujer del alcalde popular de Luintra. Y el propio Baltar es preguntado por una televisión por lo sucedido. Bueno, no niega que sea su puño y letra, no niega que fueran enchufados, lo que le preocupa es quién robó los papeles. Da igual que estén enchufados que no enchufados, no te voy a decir nada, absolutamente nada. Lo que tenías que investigar es quién robó eso. Ahí sí que estaba la investigación. ¿Y de dónde salen estos papeles? Mirar quién los robó. Pero, robados. ¿Robados, pero de quién? Robados. Bueno, ya está. Oye, ya está dicho. Era localizado en Esgos, en su localidad natal, y además del propio Baltar aparecía su hermana, que abiertamente, sin ningún problema, reconocía los enchufes sistemáticos de José Luis en la Diputación. Es una persona muy buena. Hizo favores a todo el mundo. No hizo más que favores. Los favores los hizo. Eso también le digo. Favores a todo el mundo. Bueno, y como curiosidad, los enchufes en las plazas públicas de la Diputación eran de tal magnitud que las academias que preparan oposiciones en Ourense ya no preparaban los exámenes del ente provincial. No había ni alumnos ni preparación. Lo reconocían en una de ellas, en Cefiasa, en Ourense. Hola, buenos días. Buenos días. Parece que había un mito que se decía que en las academias de Ourense no se preparaban oposiciones para la Diputación. ¿Hay algo de cierto en todo eso? Sí, algo hay. Algo de cierto sí hay. En ese sentido sí hay. Pero bueno, la gente más o menos ya lo sabe. No hace falta que nosotros digamos nada. Es algo que está en el aire. Pero directamente no viene el público a interesarse por esas oposiciones. No. Aquí en Ourense más o menos sabemos todos más o menos cómo funciona y cómo va, por triste que sea, pero más o menos sí lo sabemos. Increíble, ¿no? Sí, pero no sé, nosotros lo tenemos tan interiorizado que ya nos parece normal. Ayer veíamos un tema de ese Festival Intercultural do Barbaña, lo recordábamos aquí, bueno, internacional y intercultural. Internacional. Do Barbaña. Bueno, esto era Vox Populi y incluso, bueno, en ese festival hay más temas, algunos ya lo habíamos visto aquí, vamos a recuperarlo, que hablaba de esa afiliación, padre-hijo, de la electricidad que salía de la Diputación y de alguna cosa más. Hoy no congreso do PP, os dous na foto, un gran sorriso. O pai tocaba no trombón e o outro ao gamofón, pedindo permiso. Baltar o fillo non é Bueno, por cierto que Olga Mojó, de la que hablan en ese vídeo, es la exmujer de José Manuel Baltar y exnuera de José Luis, que dirige, curiosamente, el Teatro Principal de Ourense desde 1996 y hasta la actualidad. Fuera de Ourense causa casi risa, pero a mí, de verdad, que cada vez me hace menos gracia. Adina. Bueno, a mí no me hace tampoco gracia, es decir... No, es que me parece... Sí, me hace gracia el tema de la salida tan tercermundista y del aplomo y de la absoluta seguridad con la que habla Baltar padre, sobre todo, ¿no? Y en este vídeo donde vimos que él se preocupaba por los papeles,
De hecho, esa es la actitud. Yo puedo hacer eso y preocuparme por los papeles y decirlo así de claro, porque aquí yo lo que hago no es nada incorrecto. De hecho, ya se ve que toda su familia lo está defendiendo. Pero a mí lo que me parece más preocupante es el hecho de que él ganó las elecciones durante tanto tiempo y que lo que decía la señora de la academia, aquí todos lo tenemos ya interiorizado y consideramos que es algo normal. Ahora, más allá de los intereses que una ciudad y una población puede tener y que están digamos, capturados, ¿no?, por un gobierno que hacía este tipo, por su presidente de la Diputación que hacía este tipo de cosas, es difícil de comprender cómo no ha habido un movimiento ciudadano muchísimo más sólido en contra de esto, ¿no? Por lo menos de aquella minoría que podría hacer mucho más ruido, la minoría que no se beneficiaba a lo mejor de este tipo de contratos y de los favores que por escuchar, y vamos a escuchar otra grabación de José Luis Baltar, que dice cosas tan apasionantes como estas. Tenemos que ver cómo sale la ley, te podemos meter. Tú tienes que pensar que ahora no somos quemando, pero que tú ves que yo a meus fillos no quero meter nos ríos que me metín eu, porque me pouca vergonza tería si yo ocasiono problemas. Pero yo quero dicir, usted e eu fixemos un trato. Sí. Bueno, fixemos un trato porque buscábamos trato nada. A mí non me vengo dicindo non fixemos trato ningún. Como que non fixemos trato ningún? Que trato era? Que trato era? Que trato era? Fixemos un trato. Pero que trato? A ver, que trato era? Usted dixo que me consiguió un traballo. Que consiguió? Bueno, pero hai que ter paciencia e conseguir ir un campo. Claro que sí. Eu diso non vou para atrás. Non é un trato dicir, oye, mañá, ás 8 da mañá, que tal? Non estou dicindo nada. Eu vou sempre que teño que cargar como chuelo de todo. Resulta que as amistades todos son moi amigos de todo o mundo, e resulta que despois todos venen cair onde avanzar, todos. Non hai, parece que non hai outro sitio, nin outra agencia onde buscar un... Usted eu estivamos falando de mí, o que me plaza foi o seu fillo, José Manuel. Usted eu estivamos falando. Escoita un momento. Se che ofreceu ni que che dien. O 25 quero que me chame. Se o 25 non me dan unha solución, pois agora que lo pasaste falando con usted. Levo un ano falando con usted. Ahora se chegados de mundo. Mando tamén a xa inmediatamente non quero saber de nada. Bueno, pues así sucedían las cosas. Xoan Bascuas. Isto é vomitivo, directamente. Droga dura. Non hai outra calificativo. Para vomitar e non parar, porque ademais, a Dina decía, unha persona que foi elexida. A cuestión real é que ele é presidente dunha diputación e, por tanto, non é nunca elexido en vía directa. Non se confrontou nunca ca cidadanía. Foi eleito polos concelleiros do Partido Popular que tiña representación nesa Cámara, non? Ademais, fixadevos, está condenado Baltar Pai por colocar a centro 4 persoas para resolver a cuestión dun congreso dun partido político. No que escollese o fillo. Isto é, xa non é que facía favores, a que máis favores se facía era a sí mismo e a súa propia familia. E isto é o primeiro que hai que denunciar. E logo, decía tamén Carballo, desde tempos inmemoriales, eu digo, que hai xente que non recorda outro modelo político en Ourense, a ourensanía, e esa asesoría pola transparencia e anticorrupción que pediu no seu momento, resulta que se deriva nun dos peores e máis execrables xeitos de vender favores, que a cambio, si se confirma, que é a través de sexo. Isto é Miguel, algo te doy la última palabra sobre este asunto, levantando un poco el foco incluso sobre el asunto concreto de esta denuncia de la Fiscalía. Bueno, la sensación que muchos ourensanos, ya te digo yo que tienen, de que el Partido Popular, bueno, pues ha tenido un problema en Ourense con determinados comportamientos y apoyando determinadas prácticas, o por lo menos no siendo muy contundente a la hora de denunciarlas públicamente. Yo creo que sobre el asunto concreto yo fui claro. Sí digo una cosa que añado, y es que a mí no me inspira mucha confianza ni mucha credibilidad las personas que graban conversaciones, que las guardan 5 años y que luego las utilizan. Por lo tanto, yo creo que es un indicador para tratar esto con cautela. Decía el señor Baltar que él se definía como un cacique bueno, ¿no? Y yo tengo que decir que no hay caciques buenos ni malos, todos son malos, y que desde luego son prácticas que en política no tienen lugar, y que lamentablemente durante muchos años ha habido cierta tolerancia social hacia ese tipo de cuestiones, de enchufismos y de no sé qué, que yo creo que deben erradicarse de la política. Yo también tengo que decir una cosa, no en descargo de nadie, porque yo critico cualquier práctica caciquil,
pero desgraciadamente las ha habido en todos los partidos y en todos los gobiernos. Y creo que en vez de señalarnos con el dedo, lo que deberemos hacer es introducir mecanismos para que no vuelvan a suceder. Y a mí esto que vemos, a mí me desagrada enormemente, porque yo represento a un Partido Popular, o quiero representar a un Partido Popular distinto, donde no suceden estas cosas. Vamos a hacer una pausa, será breve, enseguida volvemos con los titulares, otros titulares de la jornada.